Hola, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el módulo de cáncer de mama y vamos a hablar en esta charla acerca de los factores de riesgo y los estilos de vida. Yo soy el doctor Jiménez, soy ginecólogo y biólogo de la reproducción, egresado del Instituto Nacional de Perinatología y actualmente soy director médico del Centro de Fertilidad Doctor Cigüeña en la ciudad de Tijuana. Como objetivo de esta charla vamos a conocer los factores de riesgo que son tanto modificables como no modificables. Vamos a mencionar cuáles son esos factores que nos pueden proteger para padecer cáncer de mama. Vamos a hablar un poquito de los genotipos y las mutaciones que existen en los genes BRCA y su importancia clínica. Y al final vamos a hacer un recorrido por los principales mitos y algunas realidades que giran en torno al cáncer de mama. Factores de riesgo. Vamos a hablar de los factores de riesgo y estos los podemos englobar prácticamente en cuatro grandes grupos. Factores biológicos, factores diatrógenos o ambientales, factores reproductivos y los que están relacionados a los estilos de vida que llevamos. Empezando con esta diapositiva, aquí les enlisto en las tablas ciertos factores de riesgo que algunos pueden ser modificables y otros no. Prácticamente en la primera tabla vemos factores de riesgo que no son modificables y en la segunda tabla que está pegada a su derecha podemos observar factores de riesgo que sí pueden ser modificables. En la primera tabla nos vamos a enfocar en la edad, en la cual en adultos mayores tienen un riesgo aumentado de 10 veces más de padecer cáncer de mama, etnias que pertenezcan a países desarrollados 5 veces más el riesgo, una menarca temprana, una menopausia tardía, historial familiar de cáncer de mama en familiares de primer grado 2 veces más y tener lesiones benignas en la mama, sobre todo la hiperplasia típica, pueden incrementar el riesgo hasta 5 veces más de padecer cáncer de mama. Y en la segunda tabla podemos ver cómo la dieta, la obesidad, el consumo de alcohol, la exposición a radiación, el uso de anticonceptivos o de terapias hormonales menopáusicas también nos pueden incrementar el riesgo dependiendo cuál sea lo que nosotros estemos consumiendo o ingiriendo. En los factores de riesgo biológicos, pues tenemos en cuenta, y como todos sabemos, que el ser mujer aumenta el riesgo mucho más de padecer cáncer de mama que en los hombres. Una edad avanzada, a partir de los 40 años, también aumenta exponencialmente la presencia de cáncer de mama, historial personal o familiar de haber tenido cáncer de mama, una menarca antes de los 12 años o una menopausia por arriba de los 52 años también nos va a aumentar el riesgo y una densidad mamaria aumentada también puede incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama. Asimismo, tener antecedentes de una biopsia con hiperplasia atípica, una imagen estrellada o un carcinoma lobulillar in situ también pueden ser un factor de riesgo que nos incremente la aparición de esta enfermedad. Otro factor biológico es ser portador de mutaciones de genes que tengan una susceptibilidad alta para padecer cáncer de mama. En este estudio que les presento es un estudio descriptivo en el cual se encargó de recopilar las características clínico-patológicas de las pacientes mexicanas entre el 2005 y el 2014 y en total se juntaron 4.400 pacientes. Como podemos ver en la gráfica, hay un aumento en la incidencia de esta enfermedad entre los 41 y los 60 años, mientras que en los extremos de estas edades pues no es tan prevalente la enfermedad. En esta segunda gráfica vemos que afortunadamente la mayor parte de las pacientes pudieron ser diagnosticadas en una etapa clínica temprana y en la tabla que vemos del lado derecho tenemos los tipos histológicos más frecuentes del cáncer de mama. Como sabemos, a nivel mundial, el carcinoma ductal es el tipo de cáncer de mama más frecuente y en México podemos ver que no es la excepción. En este caso, en este estudio, podemos ver que el 79%, prácticamente el 80% de las pacientes tuvieron carcinoma ductal. Como conclusión de este estudio es demostrar que la edad de presentación es menor a la de las poblaciones en países desarrollados
y que las etapas clínicas al momento del diagnóstico son mayores que en otros países que cuentan con programas de detección oportuna. Este es otro estudio que se encargó de plasmar en estas gráficas cuál es la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama. Y como podemos ver, la incidencia es mucho mayor en pacientes de una raza blanca, mientras que la mortalidad se ve asociada mucho más a personas de una raza negra o de una etnia morena. Entonces, esto lo podemos asociar a que en muchos países, sobre todo en el continente africano, donde esta etnia es la que es más prevalente, pues tienen menos acceso a programas de detección oportuna que traen como consecuencia un mayor índice de mortalidad en estos países. Pasando a los factores de riesgo iatrógenos o ambientales, pues prácticamente tenemos que es la exposición a la radiación ionizante durante el desarrollo o el crecimiento. Entonces, este factor de riesgo va a ser sumamente importante para todas aquellas personas que se sometan a un tratamiento de radiación ionizante, pues saber que ellos tienen un riesgo incrementado de padecer cáncer de mama y que tenemos que vigilarlo de forma más estrecha. En cuanto a los factores de riesgo reproductivos, tenemos que el nunca haber tenido un embarazo o nunca haber dado lactancia materna va a ser un factor de riesgo para estas pacientes, al igual que haber tenido un primer embarazo a término por arriba de los 30 años o una terapia hormonal menopáusica que haya durado más allá de 5 años. En este estudio es un estudio de casos y controles en el cual se incluyeron pacientes de 35 hasta 69 años y fue un estudio multicéntrico que se encargó de recolectar datos de diversas instituciones de salud y tenemos los siguientes datos arrojados. Tenemos que cuando nosotros evaluamos en mujeres premenopáusicas el uso de anticonceptivos hormonales, pues no tenemos una asociación significativa de incremento de cáncer de mama en esta etapa reproductiva cuando se ingieren estos fármacos. Sin embargo, el único medicamento que vio o se vio con una significancia fueron los inyectables transdérmicos en relación a las pacientes que nunca lo usaron, si vemos que aumentó un 54% la incidencia de cáncer de mama. Cuando nosotros hacemos este estudio y lo vemos en la población postmenopáusica, encontramos que el haber utilizado en algún momento terapia hormonal va a incrementar 78% veces más el riesgo de padecer cáncer de mama. Cuando esta terapia dura más allá de 5 años, el riesgo aumenta 1.79 veces más. Y cuando se utilizan terapias que tienen tanto progestinas como estrógenos, el riesgo aumenta 1.26 veces más. Como conclusión, pues es esto, el uso de terapia hormonal menopáusica puede incrementar el riesgo de aparición de cáncer de mama cuando se utilizan terapias combinadas o que estas duran más allá de 5 años. Y que en las mujeres premenopáusicas la terapia hormonal no tuvo ningún efecto significativo sobre el riesgo de padecer cáncer de mama. Este es otro estudio en el cual se ponen en discusión el uso de anticonceptivos orales y este es el único estudio que nos enseña cómo cuando los anticonceptivos orales se utilizan entre 5 a 9 años de forma continua, sí aumenta un riesgo de 1.16 o 1.07 veces más la probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Ok? En cuanto a los estilos de vida, la composición corporal, la dieta, la actividad física y el consumo de sustancias pueden ser factores que nos incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama. En cuanto a la actividad física, el sedentarismo, en cuanto al consumo de sustancias, el alcohol, más de 15 gramos al día, o el tabaquismo, así como una dieta rica en carbohidratos y grasas, pueden aumentar el riesgo. Esta es una gráfica sacada del Globocan, en el cual nos pone que a nivel mundial estos son los tipos de cáncer que se asocian con más frecuencia a la obesidad. Y como vemos, el número 1 es el cáncer de mama. Cuando nosotros buscamos en el Globocan la población mexicana específicamente,
vemos que el cáncer de mama sigue siendo el tipo de cáncer que con más frecuencia se asocia a obesidad en México, seguido del cáncer colorectal y el del hígado. Ahora, hablando de factores genéticos, sabemos que las causas genéticas únicamente van a obedecer entre el 5 al 10% de todos los tipos de cáncer de mama que existen. ¿Y cuándo podemos pensar que este cáncer de mama se puede deber a una causa hereditaria? Bueno, pues cuando tenemos pacientes que desarrollan cáncer de mama a edades muy tempranas, cuando se presenta en ambos senos o cuando se nos presenta en la consulta un paciente masculino. Y para eso tenemos genes que nos dan una alta, moderada o baja susceptibilidad para padecerlo. Los más frecuentes, o los que todo el mundo ya hemos escuchado o conocemos, es el BRCA1 y 2, que pertenecen al grupo de genes de alta susceptibilidad para desarrollar cáncer de mama. Estas mutaciones van a dar aproximadamente el 25% de las presentaciones de forma hereditaria, mientras que van a obedecer también al 15% de las causas genéticas del cáncer de ovario. Existe una entidad que se llama síndrome de cáncer de mama ovario hereditario y tenemos que las mutaciones de BRCA1 y 2 van a dar un riesgo acumulado para cada uno de estos tipos de cáncer. Más grande la probabilidad o más grande el riesgo acumulado es para cáncer de mama con las mutaciones del BRCA1 y 2. Pero bueno, ¿qué pasa con el resto de pacientes que no obedecen a esta causa hereditaria? Los pacientes que van a tener alteraciones somáticas en los genes, que no van a ser de causa hereditaria, van a ser aproximadamente del 95%. Y tenemos diversos genes o regiones que van a dar a algunas alteraciones a nivel de ciertos factores de crecimiento o reguladores del ciclo celular, moléculas de adhesión y otros genes que cuando se sobreexpresan o hay algún tipo de mutación, pues bueno, van a desarrollar cáncer de mama y es una alteración somática únicamente. Y pues bueno, mucho se habla del cáncer de mama en mujeres porque obviamente vimos que el ser mujer aumenta el riesgo y es el gran ancho de la población que padece cáncer de mama son mujeres, pero no podemos dejar de lado que el cáncer de mama también se puede presentar en hombres y que es importante que los hombres también estén educados sobre esta enfermedad para que en caso de que se llegue a presentar se pueda detectar a tiempo y podamos también tener un tratamiento oportuno. ¿En qué casos los hombres pueden padecer cáncer de mama? Bueno, cuando existe una mutación del gen BRCA2, cuando son hombres que también tienen síndrome de Klinefelter, pacientes con criptorquidia, que hayan tenido tratamientos de radioterapia en tórax o que utilicen estrógenos exógenos. En estos pacientes hay que tener una vigilancia estrecha de la mama para ver que en algún punto, si se desarrolla alguna lesión, se pueda estudiar y tratar a tiempo. Vamos a hablar ahora de los factores protectores en el cáncer de mama. Los factores protectores van a ser la lactancia materna, con una reducción del riesgo de aproximadamente el 4.3% por cada 12 meses de lactancia que se dé, 7% adicional por cada niño y va a reducir la incidencia global aproximadamente en el 11%. Hacer actividad física va a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama en un 40% y el tener hijos va a ser una reducción versus un riesgo aumentado. Ahí todavía está como un poco inconcluso esta parte, pero en la mayor parte de la literatura nos dice que el tener hijos va a reducir la incidencia de cáncer de mama, también porque va de la mano con la lactancia materna. Este es un metaanálisis que se encargó de determinar justo si había pacientes que desarrollaban cáncer de mama de acuerdo a algún subtipo de tumor y que están relacionados con los comportamientos reproductivos. Vemos que el tipo de cáncer luminal reduce el riesgo hasta un 25% el tener hijos. La edad materna avanzada va a aumentar el riesgo en un 15%.
Y pues bueno, la lactancia materna exclusiva va, como ya lo comentamos, va a ser un factor protector y va a disminuir aproximadamente en el 32% de los casos en mujeres que dan mínimo 12 meses de lactancia. Importante mencionar que cualquier tumor palpable que dure más de 2 semanas durante la lactancia o el embarazo debe de ser motivo de estudio para detectar algún tipo de cáncer de forma temprana. Y también tenemos factores inconclusos, que no se sabe muy bien si son factores que pueden alterar o aumentar la probabilidad o la pueden disminuir. Y aquí encontramos los anticonceptivos orales combinados, que ya vimos en diapositivas anteriores, que sí pueden aumentar un poquito el riesgo cuando se dan por tiempos muy prolongados, pero que a ciencia cierta no está descrito que sean un factor o de riesgo o un factor protector. La estimulación ovárica en los tratamientos de reproducción tampoco se ha asociado a un aumento en el cáncer de mama. El tabaquismo, el uso de brasieres o desodorantes, enfermedades como el VIH, traumatismos, el uso de fitoestrógenos, soya o estatinas, son fármacos o son situaciones en las cuales aún no se ha podido dilucidar si son factores protectores o son factores que aumenten el riesgo de padecer cáncer de mama. Y por último, vamos a hablar de mitos y de realidades en el cáncer de mama. Vamos a contestar algunas preguntas de pacientes que nos hacen en la consulta. Y pues, bueno, una de las cosas más importantes que con más frecuencia nos preguntan en la consulta es, ¿el cáncer de mama afecta solamente a personas mayores? Esto es un mito totalmente. El cáncer de mama puede presentarse en etapas tempranas, en edades muy tempranas, en la etapa reproductiva o en el periodo del climaterio. La detección temprana salva vidas. Esto es totalmente una realidad. Una detección temprana va a ayudar a un tratamiento oportuno y a que tengamos una mejor detección de la enfermedad y un tratamiento de mayor calidad. Usar sujetadores ajustados causa cáncer de mama, totalmente un mito. Aún no se ha podido determinar si el uso de brasieres muy ajustados pueden ayudar a que se desarrolle el cáncer de mama. Entonces, hasta el momento esto sigue siendo un mito. ¿El tratamiento puede ser personalizado? Claro que sí. El tratamiento del cáncer de mama no es general. Se tiene que hacer una estadificación clínica para poder ver qué tratamiento es el más apropiado para el caso de cada una de las pacientes. ¿El estilo de vida puede influenciar en el riesgo? Un, una realidad. Ya vimos en diapositivas anteriores que claro que sí. Obesidad, consumo de alcohol, dietas ricas en carbohidratos, en grasas, pueden ayudar o aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama. Y las lesiones benignas siempre se convierten en cáncer. Esto es un mito. No todas las lesiones benignas van a convertirse en cáncer. Sin embargo, sí van a aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama en algún punto. ¿Ok? Y una de las últimas preguntas es, ¿tener un familiar con cáncer de mama garantiza que yo también tendré? Esto es otro mito. Acuérdense que existen un riesgo aumentado al tener familiares de primer grado, pero no quiere decir que la paciente, si tiene una madre o una hermana que tienen cáncer de mama, ellas también lo van a tener. Esto es mentira. Sí hay ciertos tipos de cáncer de mama que obedecen una herencia, pero pues es un porcentaje, ya vimos, entre el 5 y el 10%. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al ISSSTE Zona Norte de la Ciudad de México por la atenta invitación. Y dejen en el chat si hay alguna duda o alguna pregunta que quieran realizar y en breve las estaré contestando. Saludos.